Mi nombre es María Victoria y soy integrante de la Orquesta Juvenil de la Municipalidad de Burlingame. Y hoy vengo a presentarles la flauta. La flauta es un instrumento de los vientos de la orquesta y más específicamente de los vientos de madera. En la orquesta tenemos dos familias de vientos, unos son los de metal y otros los de madera. En este caso, como podemos ver, la flauta actualmente se construye de metal. Sin embargo, antiguamente se construía de madera. Más allá de eso, la diferencia entre los metales y las maderas radica en el funcionamiento del instrumento. En este caso, y como en todos los instrumentos de madera, la flauta es un tubo por donde nosotros vamos a soplar, que se va a ir alargando o acortando en la medida en la que nosotros tocamos estas diferentes llaves. Es decir, que si yo tapo más, el tubo se hace más largo, y si yo tapo menos, el tubo es como si terminara acá y se hace más corto. Si yo le saco todo este mecanismo de llaves, la flauta es un tubo y nada más. Las llaves se fueron poniendo a lo largo de los años para poder llegar con los dedos a lugares donde si no, no llegaríamos. Por ejemplo, el mecanismo es bastante complicado. Si yo toco una llave, no baja una sola, sino que bajan varias. Por ejemplo, si yo toco esta, se mueve esta. Si yo toco esta, también se mueve esta, pero se mueve esta. El mecanismo es bastante complejo y se fue agregando justamente por nuestra cantidad de dedos. O sea, no podríamos tapar la cantidad de agujeros que tiene la flauta. Entonces, por eso se fue desarrollando todo el mecanismo. Por otro lado, la flauta es el único instrumento de embocadura directa, es decir que no necesitamos ningún agregado sobre el instrumento. No necesitamos boquilla, no necesitamos caña. Directamente soplamos al instrumento. Nosotros tenemos la embocadura con un agujerito por el que vamos a soplar. Si nosotros tiramos todo el aire adentro de la flauta, el instrumento no suena. Lo que necesitamos es que parte de ese aire que nosotros vamos a soplar salga del instrumento y otra parte entre. Para eso está construida esta embocadura que tiene una pared en donde va a golpear el aire y por ese motivo se produce el sonido. Nosotros no soplamos hacia abajo, sino que soplamos hacia adelante para que el aire golpee en esa pared y parte salga y parte entre. Dentro de la familia de las flautas, en la orquesta tenemos otro instrumento que es el flautín o pícolo. En su construcción y funcionamiento es exactamente el mismo instrumento, solo que hecho en miniatura. Podemos ver, tenemos una embocadura directa, al igual que la flauta, y tenemos un sistema de llaves, todo el mecanismo, que va a hacer que el instrumento se haga más largo o más corto. Simplemente está hecho de bolsillo. Al ser mucho más chiquito, suena mucho más agudo, y como pueden ver, en este caso, sí los pícolos se siguen construyendo en madera. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco de cómo funcionan los instrumentos y bueno, no se olviden seguirnos en nuestras redes y de venir a vernos a nuestros conciertos, que es lo que más nos gusta hacer. Gracias.